total que había era muy alto, pero el campo relacionado con eso llegaba a 13 microvatios, 13,9 microvatios centímetro cuadrado. Perdón, estos son voltios metro, voy a poner en términos de microvatios. 11,9 microvatios centímetro cuadrado en el patio de Córdoba. Es decir, si hablábamos de intensidades de 0,1, aquí estamos bastante por encima de eso, ¿no? Eso es. Me ha parecido muy interesante la charla, pero bueno, yo creo que igual nos podríais un poquito orientar, si estuvieseis en nuestra situación como usuario del Instituto Sorocoetxe, por donde, porque yo he oído varias cosas, ¿no? Una, que si las antenas fuesen más altas, la intensidad quedaría muchísimo más suave. Y luego la orientación. Y otra cosa que estamos diciendo de apantallamiento, igual nos puedes indicar que no es eso igual la solución, porque es muy caro un buen apantallamiento y entonces si vamos por esa... Vamos a ver, yo creo que hay que ponerse el caso concreto si yo me pusiera a resolver ese problema. Todas esas cosas que han dicho se pueden hacer. Y probablemente hay que hacer todas, no algunas de ellas nada más. Pero lo que pasa es que aquí te encuentras con una dificultad. ¿Sí? Yo creo que lo conveniente es subir la altura de la antena y cambiar la orientación. Y te va a decir la operadora, pues no. Entonces, ¿qué te queda frente a eso? Apantallar. Porque no te queda mucha más solución porque la compañía no le vas a convencer de que tus hijos tienen un problema por eso. ¿Entiendes? O sea, tienes que defenderte tú de todas maneras. Que hay soluciones intermedias, es decir, lleves usted la antena a otro lado. Mucho mejor, claro. Dice la compañía, pues no, porque yo estoy ganando dinero con esa antena colocada ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, no, pues reoriéntale un poquito para que no llegue al colegio. Pues no nos interesa, porque si yo lo reoriento un poquito, no le llevo a esa zona de esa calle de no sé qué que me interesa. O sea, entonces, al final, ¿qué te queda? Pues tomar medidas de defensa, es decir, vamos a pantallar el centro para evitar que no lleguen las señales. Es que es así. Pues claro que es muy claro. Pero es que no te queda otra solución cuando los políticos no están negociando en el terreno que deben negociar y presionar a las operadoras, porque desgraciadamente, y eso lo digo, los padres del colegio no tienen fuerza suficiente para cambiar los intereses de un operador. Y son solamente desde el punto de vista político se les puede hacer, y como esto parece que no es así, ¿qué os queda? Defenderos apantallando. No quedan muchas más soluciones, desgraciadamente es así. Luego yo veo también que son... Oye, espera un momento. Nos queda la solución de apantallar, pero los políticos también han dicho que no al apantallamiento. Habrá que presionar, es más sencillo presionar en la población a los políticos que... No, digo, seamos sinceros, los políticos nos dicen que no ponemos el dinero nosotros. No, claro, eso tiene que ponerlo la administración, lógicamente, es un colegio público, tiene que tener capacidad de inversión pública para defender a la gente, tiene que atender a la gente, pero es que es el terreno en que os toca mover. O sea, contra los operadores yo digo que es muy complicado cambiar. Contra los políticos es más fácil decir que, bueno, hay que tener una cierta flexibilidad. ¿Había que apantallar por el centro, también el patio? El patio siempre tiene más proyecciones. Habría que apantallar también. Mira, Pero eso no me antes ¿cuánto salía aquí? ¿Has visto cuánto salía aquí en las aulas? Sí, pero por eso digo que estamos hablando de apantallar aulas, Que pero tiene hay que 10 veces apantallar más. todo. Claro, hay que apantallar la parte expuesta a la radiación. Claro. Bueno, en primer lugar, yo creo que deberíamos empezar a plantearnos que si el centro tiene unas zonas sobre